Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del espionaje internacional y las consecuencias de las filtraciones. Un mundo complejo sin duda. Complejo y a veces bastante turbio. Totalmente. Nuestro punto de partida hoy es el caso de Asif Ragman, ex analista de la CIA. Un caso que nos lleva al corazón de la tensión entre la seguridad nacional y la era digital. Exacto, por eso este caso es tan intrigante. Empecemos por lo básico. ¿Quién es Asif Ragman y qué tipo de información filtró? Bueno, Asif Ragman era un analista de la CIA que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Camboya, tenía acceso a información sensible, por supuesto, y lo que hizo fue filtrar información altamente clasificada sobre un plan de ataque de Israel contra Irán. Un momento, un plan de ataque. Esto ya suena bastante serio. ¿Y cómo se filtró esta información? ¿A través de qué canales? La filtración se hizo pública a través de redes sociales. Redes sociales. Imagínate el impacto no solo en la operación en sí, sino también en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Por supuesto, la filtración obligó a Israel a retrasar el ataque. Imagínate las consecuencias. Claro, me imagino la desconfianza que esto pudo generar entre dos aliados tan cercanos. Israel dependía de la información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos para llevar a cabo la operación, ¿verdad? Sí, por supuesto, la confianza entre ambos países se vio afectada. ¿Y cómo se puede cuantificar ese daño a la confianza? Es difícil cuantificarlo, pero es un golpe significativo. Sin duda, las filtraciones como esta erosionan la confianza y dificultan la cooperación en el futuro. Tiene sentido. En cuanto a Ragman, ¿qué sabemos de las consecuencias legales que ha enfrentado? Bueno, el FBI rastreó los documentos filtrados hasta su estación de trabajo en la embajada. Fue arrestado en noviembre. ¿Y qué pasó después? Inicialmente negó su responsabilidad, pero finalmente se declaró culpable de 2 cargos de transmisión de información de defensa nacional en un tribunal de distrito de Estados Unidos en Alejandría. Declararse culpable, eso significa que aceptó las consecuencias de sus actos y ya ha recibido su sentencia. La sentencia está programada para el 15 de mayo. 15 de mayo. Entonces todavía estamos esperando el veredicto final. Y así es. Y mientras tanto, me imagino que este caso ha generado un gran debate sobre la seguridad nacional y las filtraciones. Por supuesto, la fiscal estadounidense Jessica Baber dijo algo muy interesante sobre este caso. Hijo. Afirmó que las acciones de Ragman pusieron vidas en riesgo, dañaron las relaciones exteriores de Estados Unidos y comprometieron su capacidad para recopilar información vital en el futuro. Palabras fuertes, sin duda. Mencionaste que la capacidad de Estados Unidos para recopilar información se vio comprometida. ¿Puedes profundizar en eso? ¿Cómo una filtración afecta a las agencias de inteligencia? Bueno, las filtraciones dañan la credibilidad de las agencias. Si las fuentes de información temen que su confidencialidad no esté garantizada, serán mucho menos propensos a colaborar. Claro, es como si se rompiera una cadena de confianza. Exactamente. Y esto debilita la capacidad de un país para anticiparse a amenazas. Y una vez que esa cadena se rompe, es muy difícil reconstruirla. Totalmente la información es poder, y cuando esa información se filtra, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿De acuerdo? Y este caso nos lleva a una pregunta aún más grande. ¿Cómo se pueden proteger los secretos en la era digital? ¿Cómo pueden los gobiernos y las agencias de inteligencia adaptarse a un mundo donde la información se mueve a la velocidad de la luz? Es una pregunta fundamental en un mundo de comunicación instantánea y redes sociales. Contener la información es un desafío monumental. Claro, el caso de Ragman nos muestra que incluso las agencias de inteligencia más poderosas del mundo son vulnerables a las filtraciones. Sin duda. Esto nos lleva a la eterna pregunta. ¿Cómo se puede equilibrar la transparencia con la seguridad nacional? ¿Cómo se puede garantizar la rendición de cuentas sin comprometer la seguridad de un país? Es un dilema complejo sin duda. Un dilema que vamos a intentar desentrañar en esta inmersión profunda. Con mucho gusto. Un dilema que el caso de Ragman ilustra perfectamente. Por un lado, la información sobre un ataque militar planificado es altamente sensible. Su divulgación puede tener consecuencias graves. Claro, por supuesto. Pero por otro lado, si esa información revela actos ilegales o abusos de poder. Debería mantenerse en secreto. Exactamente. ¿Dónde trazamos la línea? Es una pregunta difícil. ¿Dónde está el límite entre la seguridad nacional y el derecho del público a saber? Es un debate complicado sin respuestas fáciles. Sin duda. Pero más allá de este dilema específico, el caso de Ragman también pone de manifiesto la fragilidad de la confianza en la era digital. Totalmente hablamos de confianza en múltiples niveles. Como por ejemplo, Primero, la confianza entre países aliados, como vimos con Estados Unidos e Israel. claro, una filtración de este tipo puede generar tensiones y desconfianza, dificultando la cooperación en el futuro. Exactamente. Si un país no puede confiar en que su aliado mantendrá la información confidencial, la cooperación se vuelve mucho más difícil. ¿Y qué hay de la confianza a nivel individual?
¿Cómo afecta este tipo de filtraciones a las fuentes de información que colaboran con las agencias de inteligencia? Es un punto crucial. Las fuentes que proporcionan información a las agencias de inteligencia lo hacen bajo la promesa de anonimato y protección. Si esa confianza se rompe. Las fuentes pueden ser reacias a colaborar, Claro. lo que a su vez debilita la capacidad de las agencias de inteligencia para obtener información crucial. Es como si se rompiera un vínculo invisible, pero fundamental. Si las fuentes no confían en que su identidad será protegida, la información se seca, ¿verdad? Exactamente. Y no podemos olvidar la confianza del público en general. Por supuesto. Si la gente pierde la fe en que sus gobiernos manejan la información de manera responsable, las consecuencias pueden ser graves. Sin duda, podríamos ver un aumento del cinismo, la apatía política y la desconfianza hacia las instituciones. Es como una red compleja de Definitivo. confianza que se ve afectada por este tipo de filtraciones. Así es. Y como te decíamos antes, reparar esa red puede ser un proceso largo y difícil. Muy difícil. Hablando de dificultades, ¿cómo crees que los gobiernos y las agencias de inteligencia pueden adaptarse a los desafíos de la era digital para proteger mejor la información sensible? Es una batalla perdida. No necesariamente es un desafío enorme, pero no insuperable. Por un lado está la necesidad de fortalecer la seguridad informática. Fortalecer la seguridad informática. Sí, implementar sistemas más robustos para proteger los datos, detectar posibles filtraciones y responder de manera rápida y efectiva a las amenazas cibernéticas. Eso parece fundamental en un mundo donde los ciberataques son cada vez más sofisticados. Totalmente. Pero imagino que la tecnología por sí sola no es suficiente. Tienes razón, la tecnología es una herramienta poderosa, pero no es infalible. La mayoría de las filtraciones no son causadas por hackers, sino por personas que tienen acceso autorizado a la información. El factor humano. Exactamente. ¿Y cómo pueden las agencias de inteligencia controlar a sus propios empleados para prevenir este tipo de filtraciones? Es un desafío enorme. Sin duda es un equilibrio delicado. Por un lado, se necesita una mayor vigilancia, mejores procesos de selección de personal y controles más estrictos sobre quién tiene acceso a la información clasificada. Pero al mismo tiempo, No se puede crear un ambiente de paranoia y desconfianza total. claro, eso podría afectar la moral y la eficiencia de las agencias. Los analistas necesitan un cierto grado de libertad para hacer su trabajo de manera efectiva. Por supuesto. ¿Cómo se puede encontrar ese punto medio? Es crucial fomentar una cultura de responsabilidad y transparencia dentro de las agencias, donde los empleados se sientan cómodos, reportando cualquier comportamiento sospechoso sin temor a represalias. Interesante. Se trata de crear un ambiente donde la seguridad sea una responsabilidad compartida, no solo una imposición desde arriba. Me parece una buena estrategia. Fomentar una cultura de confianza, pero al mismo tiempo estar alerta ante posibles señales de alerta. Exactamente. Y ese cambio cultural no solo debe ocurrir dentro de las agencias, sino también en la sociedad en general. En la sociedad en general. Sí, necesitamos un debate público más amplio sobre la importancia de la seguridad nacional, los riesgos de las filtraciones y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la transparencia y la protección de la información sensible. Totalmente de acuerdo. Es un tema que nos afecta a todos. Pero ¿cómo se puede lograr ese debate público? A menudo parece que la seguridad nacional es un tema tabú reservado para expertos y funcionarios del gobierno. Es cierto que a menudo se percibe como un tema complejo y distante, pero es fundamental que la sociedad en su conjunto participe en este debate. ¿Y cómo se puede lograr eso? Necesitamos un periodismo responsable que informe sobre estos temas de manera clara y precisa, sin caer en el sensacionalismo o la manipulación. Claro. Necesitamos que los expertos compartan sus conocimientos de forma accesible al público sin tecnicismos innecesarios. Necesitamos que los ciudadanos se involucren, se informen y expresen sus opiniones. Es un llamado a la acción, sin duda. Hablando de acción, ¿qué medidas concretas se pueden tomar para proteger la información sensible en la era digital? ¿Hay ejemplos de países o instituciones que estén implementando estrategias exitosas en este sentido? Hay varios países que están explorando diferentes enfoques para abordar este desafío. Por ejemplo, algunos gobiernos están invirtiendo en tecnologías de encriptación avanzadas para proteger sus comunicaciones y datos. Otros están implementando programas de capacitación para sus empleados sobre cómo manejar información sensible de manera segura. Esas son medidas importantes a nivel gubernamental. Pero, ¿qué hay del sector privado? Muchas empresas manejan información confidencial que si se filtra podría tener consecuencias graves. Efectivamente, el sector privado también tiene un papel crucial que desempeñar. Las empresas deben implementar políticas y procedimientos claros para proteger la información confidencial de sus clientes, empleados y socios comerciales. ¿Qué más pueden hacer?
Deben invertir en sistemas de seguridad robustos y capacitar a su personal sobre las mejores prácticas para prevenir las filtraciones. Es una tarea que requiere la colaboración de todos los actores, gobiernos, empresas, ciudadanos. Precisamente, la protección de la información sensible en la era digital no es responsabilidad exclusiva de un solo grupo. Es un esfuerzo conjunto que requiere la participación activa de toda la sociedad. Y ese esfuerzo conjunto debe basarse en un principio fundamental. La confianza. La confianza. Exacto. La confianza es el cimiento de cualquier sistema de seguridad efectivo. Si no hay confianza entre los gobiernos, entre las instituciones y los ciudadanos y entre los individuos, será muy difícil proteger la información sensible en un mundo cada vez más interconectado. Es una reflexión profunda y nos invita a pensar en las implicaciones de nuestras acciones en un mundo digital. Sin duda, el caso de Asif Ragman es un recordatorio de que las decisiones que tomamos en el ámbito digital pueden tener consecuencias en el mundo real. Un recordatorio que todos deberíamos tener presente. Y volviendo al caso de Ragman, creo que es importante destacar que este caso no se trata solo de la seguridad nacional, sino también de las motivaciones detrás de las filtraciones. Tienes razón, hasta ahora nos hemos enfocado en las consecuencias, pero no hemos explorado el por qué. ¿Qué lleva a alguien a filtrar información clasificada? Es siempre un acto malicioso. No necesariamente. No, todas las filtraciones son iguales. En algunos casos, como mencionaste antes, pueden ser actos de denuncia. Ah, los famosos whistleblowers. Sí, personas que revelan información para exponer irregularidades o abusos de poder. Exacto, que arriesgan su libertad, incluso su seguridad, para sacar a la luz información que consideran de interés público. Pero ¿cómo se puede distinguir entre un whistleblower y alguien que filtra información con malas intenciones? Es una pregunta compleja. A veces las motivaciones no son claras. Incluso pueden coexistir. Alguien podría filtrar información con la intención de denunciar una irregularidad, pero al mismo tiempo buscar venganza o notoriedad personal. Es un terreno resbaladizo, y me imagino que la línea entre el heroísmo y la traición puede ser muy delgada. ¿Cómo se puede evaluar la intención detrás de una filtración? ¿Qué factores se toman en cuenta? Determinar las motivaciones detrás de una filtración requiere un análisis cuidadoso de las circunstancias, la información filtrada y el contexto en el que se produce. Se debe investigar si la información filtrada revela un delito o un abuso de poder, si se agotaron los canales internos de denuncia antes de recurrir a la filtración, y si la persona que filtró la información obtuvo algún beneficio personal o actúa con la intención de perjudicar a alguien. Es un proceso complejo que requiere un análisis objetivo y una evaluación exhaustiva de los hechos. Y volviendo al caso de Ragman, ¿se sabe algo sobre sus motivaciones? No se ha hecho pública ninguna declaración oficial sobre las motivaciones de Ragman. Algunos especulan que podría haber actuado por convicción moral, considerando que el ataque israelí era injustificado o ilegal. Otros sugieren que podría haber tenido motivos personales como venganza contra sus superiores o la búsqueda de notoriedad. Sin embargo, sin pruebas sólidas, todo queda en el ámbito de la especulación. Claro, entender las motivaciones detrás de una filtración puede ser un desafío, pero más allá del caso específico de Ragman, ¿qué podemos aprender sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos y las agencias de inteligencia en la era digital? El caso de Ragman nos recuerda que la era digital ha transformado la forma en que se maneja la información. La información fluye con una rapidez sin precedentes, y las barreras tradicionales entre lo público y lo privado se han desdibujado. Esto plantea nuevos desafíos para la seguridad nacional, ya que la información sensible es más vulnerable que nunca a la filtración. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo pueden los gobiernos y las agencias de inteligencia adaptarse a esta nueva realidad? No hay respuestas fáciles, pero algunas medidas podrían ser útiles. Por un lado, es crucial invertir en tecnologías de seguridad informática más robustas para proteger los sistemas y datos confidenciales. Pero, como ya hemos mencionado, la tecnología no es suficiente. También se necesita un cambio cultural dentro de las agencias de inteligencia, una cultura que fomente la transparencia, la responsabilidad y la confianza entre los empleados. Y fuera de las agencias también se necesita un debate público más amplio sobre cómo encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y la libertad de expresión en la era digital. Un debate que involucre a todos los sectores de la sociedad. Exacto, necesitamos una conversación abierta y honesta sobre los riesgos y las oportunidades que presenta la era digital para la seguridad nacional. Un diálogo que nos permita encontrar soluciones que protejan nuestros valores fundamentales sin comprometer nuestra seguridad. Sin duda un tema complejo, pero crucial para el futuro de nuestras sociedades. Y con esa reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión profunda en el caso de Asif Ragman y las implicaciones de las filtraciones en la era digital. Gracias por la oportunidad de compartir mis perspectivas. A ti por tu tiempo y análisis. A nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Esperamos que les haya brindado información valiosa para comprender mejor las complejidades del espionaje en la era digital. Hasta la próxima.
y sigan explorando las profundidades de la información con nosotros.